buenas tardes, mis amados hermanos y hermanas, amigos y amigas. Que el Señor me los continúe bendiciendo de una manera muy especial en esta hermosa tarde del día 8 de mayo del año 2022, el año de la benevolencia divina. Hoy 8 es que el Ministerio de Restauración le estuvo celebrando el Día de la Madre. En el Día Internacional de la Madre le hicimos un homenaje a todas las madres de nuestra congregación y damos gracias a Dios porque Él estuvo con nosotros de una manera muy especial. Así que este es un día especialísimo. Damos gracias a Dios también porque Él nos ha cuidado, nos ha guardado y hasta aquí, como dice la palabra del Señor, nos ha ayudado. Quiero darle la más cordial bienvenida en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús para continuar con nuestro estudio de la persona y obra del Espíritu Santo. Pero ustedes saben que el Espíritu Santo tiene diversas formas de trabajar. Por ejemplo, en la palabra nosotros encontramos al Espíritu Santo con una labor que se llama la labor intransferible. Es algo que no se lo puede dar a nadie, que solo lo hace Él, que es redarguir, convencer de pecado, de justicia y de juicio. Eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Pero también hay un poder que Él nos entrega para que nosotros podamos hablar la palabra con valentía, que también encontramos en la palabra de Dios, la palabra de nuevo. Pero también hay un poder que Él nos da para que nosotros podamos reflejar la imagen de Cristo, o sea, un poder que produce virtudes. Ese poder que produce virtudes es el que habló el apóstol Pablo para que sean fortalecidos con poder en el ser interior. De ese poder es que quiero hablarles un poco en el día de hoy. El espíritu de poder. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, muchísimas gracias. Amamos con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza a tu glorioso y santo Espíritu. Sin Él no somos nada. Sin Él nada podemos hacer. Sin su ayuda no podemos. Él es una persona muy importante para nosotros. Nosotros sabemos que Él no es una paloma, que la paloma es un símbolo de Él, como lo es también el agua, el aceite y el fuego, pero que Él es una persona, no una persona natural de carne y hueso como nosotros, sino una persona espiritual, porque es eterno, glorioso, maravilloso. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy estaremos hablando de tu poder, de tu gran poder, y queremos que tú trasciendas para que seas conocido en medio de la iglesia y la labor que tú desarrollas en nosotros pueda ser vista con claridad. Acomoda lo espiritual tuyo a lo espiritual nuestro para que nos edifiques y nos fortalezca. De antemano queremos darte la honra y la gloria en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El espíritu de poder. La gran familia de Dios incluye a todos los que han creído en Él en el pasado, los que lo han hecho en el presente y los que lo harán en el futuro. Todos somos una familia porque tenemos a un mismo Padre. Él es la fuente de toda la creación, el dueño legítimo de cada cosa. Dios promete su amor y poder a su familia, la iglesia, como dice en Efesios capítulo 3, versículos del 16 al 21, que no lo vamos a leer.
Así que si queremos recibir bendiciones, es importante que nos mantengamos en contacto con otros creyentes en el cuerpo de Cristo. Quienes se aíslan de la familia de Dios y tratan de seguir solos, se privan del poder de Dios. En mi disertación de hoy, desarrollaré mi tema en dos aspectos relevantes. Uno, de rodillas en oración. Dos, la intercesión por los santos. Vamos a ver este primer punto, de rodillas en oración. Efesios capítulo 3, versículos del 14 al 17. Dice así el apóstol Pablo: por esta razón doblo mi rodilla ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, a fin de que, conforme a la riqueza de su gloria, les conceda ser fortalecido con poder por su Espíritu en el hombre interior, para que Cristo habite en sus corazones por medio de la fe, de modo que, siendo arraigados y fundamentados en amor. Después de explicar que la iglesia es el templo de Dios, como vimos la semana pasada, Pablo habla del privilegio que es para él poder proclamar el evangelio. Se siente honrado de que Dios le haya revelado un gran misterio escondido desde el principio. Qué tremendo. El apóstol Pablo fue el que recibió el mensaje acerca de nosotros los gentiles, acerca de la iglesia, que somos un solo cuerpo en el Señor Jesucristo. Este mensaje que Pablo proclamaba por la revelación que recibió fue lo que le causó muchísimo sufrimiento al apóstol Pablo. Este es un mensaje que a Satanás no le gusta escuchar. Y cuando Pablo salió con este mensaje, por eso tuvo que pararse firme, agarrado del Señor Jesucristo, porque el diablo siempre quiso destruirlo. ¡Qué maravilloso mensaje! Es Cristo en nosotros, sea judío o gentil, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria para este mundo. Este misterio consiste en que los gentiles somos coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio, como dice Efesios 3:6. El apóstol se siente agradecido por la obra que el Espíritu Santo ha realizado en él, al llamarlo y prepararlo para proclamar las buenas nuevas. El poder del Espíritu lo ha sostenido y sostendrá en medio de todas las circunstancias. Por eso les pide que no se sientan indebidamente alarmados cuando oigan que él sufre persecución. ¿De qué manera manifiesta Pablo la intensidad de su oración por los efesios? Esa es la razón misma de su oración por ellos. Mientras que los judíos suelen ponerse de pie para orar, Pablo afirma que él dobla su rodilla al rogar a Dios por los efesios. La postura de oración en el templo era de pie. Podemos ver algunos versículos que nos muestran esto, que aunque tuvieran en penitencia, estaban de pie. Mateo 6:5 dice: cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, dijo el Señor Jesús, que aman orar de pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa.
Miren lo que dice Lucas 18, versículos 11 y 13. Así dijo el Señor Jesús: el fariseo de pie oraba consigo mismo de esta manera. ¿Cómo oraba el fariseo de pie? Pero ¿cómo oraba el publicano? Versículo 13 dice: pero el publicano de pie a cierta distancia. Ambos estaban de pie. Fíjese, pero el Señor dice que escuchó la oración del publicano, porque tiene que ver con la actitud que hay en el corazón, lo que determina. Usted puede orar de pie y el Señor le va a escuchar, y de cierto, la mayor parte del tiempo que oramos en la iglesia es de manera congregacional, es de pie. Pero cuando nosotros vamos a nuestra intimidad, tenemos que llevar una mayor pasión y un mayor fervor, y eso requiere que nosotros nos inclinemos delante del Dios del cielo. Sentado puede ser postura apropiada para hacer meditación, pero nunca para orar. Orar de rodilla, aunque ha llegado a ser una actitud cristiana normal, era antiguamente expresión de profunda emoción o anhelo, y sobre esta base hemos de entender aquí las palabras de Pablo. Para él, arrodillarse a orar equivale a expresar una fuerte emoción al tratar de buscar el rostro de Dios. Salomón se arrodilló cuando consagró el templo. Primera de Reyes 8:54. Fíjese que aquí aparece Salomón. En ese tiempo oraban era de pie, pero Salomón se puso de rodillas. Dice Primera de Reyes 8:54. Y sucedió que cuando Salomón terminó de hacer toda esta oración y plegaria al Señor, se levantó de estar de rodillas delante del altar del Señor, con sus manos extendidas al cielo. Aquí hay dos posiciones de adoración: una de rodillas y la segunda con la mano levantada. Imagínese, usted busque todo Primera de Reyes, el capítulo 8, y léalo para que usted vea la larga oración de Salomón. Y él permaneció de rodillas con las manos levantadas. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esteban se arrodilló para pedir perdón por lo que lo estaban apedreando. Ustedes saben quién es Esteban, ¿no? Esteban fue el primer mártir de la iglesia cristiana. Cuando él lo estaban lapidando, o sea, apedreando, Esteban se puso de rodillas. Es más, ustedes saben cómo murió Esteban. El primer mártir murió de rodillas. Ahora lo vamos a ver aquí, Hechos capítulo 7, versículo 60. Mire qué manera de morir. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. O sea, Esteban se murió de rodillas. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Pedro se arrodilló para pedir por la resurrección de Dorcas. Hechos capítulo 9, versículo 40. Después de sacar fuera a todo, Pedro se puso de rodilla y oró. Y vuelto hacia el cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se sentó. Alabado sea Jesús. Pablo mismo asumirá esta postura años después, al despedirse para siempre de los ancianos de la iglesia de Éfeso, cuando le vieron por última vez. Hechos 20:36. Cuando había dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Fíjese, eso fue en la playa. Pablo, hermano, era un hombre disciplinado totalmente. El apóstol dirige su oración a Dios Padre. Es lo que Jesús le había enseñado. Cuando vamos a pedir algo, se lo pedimos a Dios, al Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Esto no quiere decir
que nosotros no podemos orar adorando al Señor Jesús y al Espíritu Santo. Pero cuando es una oración formal de petición, de intercesión, oramos al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 6:9. Miren las palabras del Señor Jesús. Ustedes pues oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Con todo, Dios es el Padre de una manera única y especial. ¿Padre de quién? Del Señor Jesús. Con todo, Dios es el Padre de Jesús de una manera única y especial. Solo por medio de Él, de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que entender esto bien. Podemos ser llamados hijos de Dios todo el resto de la familia. El unigénito Hijo del Padre es nuestro Señor Jesucristo. A nosotros, Él nos adoptó como hijos suyos a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. En este pasaje que estudiamos, en el versículo 14, Pablo menciona al Padre. En el versículo 16, al Espíritu Santo. Y en el versículo 17, a Cristo. Miren qué tremendo esto. En ellos se menciona las tres personas de la deidad divina. Cada una de ellas como una entidad distinta a las otras. No cabe eso como lo solo Jesús. O no cabe eso como solamente Yahvé. No. El que recibió la revelación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo trataba a Dios el Padre como tenía que tratarlo, al Señor Jesús como tenía que tratarlo y al Espíritu Santo como tenía que tratarlo. Esto es importante. Saber que somos realmente hijos de Dios es algo que nos debe dar seguridad en cuanto a nuestras oraciones. Porque recuerden, el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda en nuestra debilidad y el que intercede por nosotros, porque nosotros no sabemos pedir como conviene, necesita que nosotros tengamos nuestra seguridad en Dios. Porque la fe, ¿qué es la fe? La fe es seguridad, es confianza sobrenatural para lo milagroso. La fe es certeza, la fe es convicción, la fe es garantía. Quiere decir que cuando nosotros nos acercamos al trono de la gracia de Dios, lo debemos hacer de una manera confiada para hallar el oportuno socorro, porque esa es la forma en que el Espíritu Santo podrá operar a través de nosotros en intercesión, cuando nosotros tenemos la seguridad en nuestro Señor Jesucristo. Los padres de la tierra le dan con gusto a sus hijos lo que necesitan. Nuestro Padre Celestial está mucho más dispuesto aún a responder nuestras oraciones, como dijo el Señor Jesucristo en Mateo 7, versículo 11. Miren lo que dijo Jesús. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? ¿A quién el Padre le va a dar cosas buenas? A los que le piden. Entonces, si usted dice, no, ya, yo no le digo a Dios porque ya Dios sabe, no le va a dar nunca nada, porque Él le da buenas cosas a los que le piden. ¿Qué le parece? Vamos al segundo punto, la intercesión por los santos. Efesios capítulo 3, versículo 18. Así dijo el apóstol Pablo: ustedes sean plenamente capaces de comprender,
junto con todos los santos, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. ¿Cuáles son las peticiones concretas que hace Pablo cuando intercede por los santos? Por segunda vez en la epístola, Pablo prorrumpe en una intercesión a favor de los santos de Éfeso. Su oración de este momento es algo distinta a la que vimos en el estudio anterior. Lo primero que el apóstol le pide a Dios es que le dé poder a los creyentes de Éfeso, conforme a lo que les pueden proporcionar la riqueza de su gloria. Por supuesto, esto es más que suficiente. De manera especial, quiere que sean fortalecidos con poder en el hombre interior. Dios siempre obra desde el interior del hombre hacia su exterior y nunca viceversa. Dios nunca obrará de afuera para adentro. Él obra de adentro para afuera. En segundo lugar, pide que Cristo habite en los corazones de los efesios por la fe. Su anhelo es que el Señor habite en ellos de manera permanente, en lugar de hacerlo temporalmente. Debe sentirse habitante y dueño de la casa. No queremos que el Señor Jesucristo sea una visita, un huésped, no. Que el Señor Jesús sea el habitante y dueño de la casa suya y la mía, que es nuestro ser interior, no un huésped. Por muy distinguido que parezca, Él es el Señor. En tercer lugar, quiere que el Padre haga lo que sea necesario para que los efesios sean arraigados y cimentados en amor. Vaya, su primera figura, arraigado, se relaciona con la vida de las plantas. Habla de raíz. El salmista Asaf se había sentido contento de que Dios plantara a Israel como se planta una viña. Y dice, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Bueno, así como dijo el salmista Asaf del pueblo de Israel, el apóstol Pablo quiere que el Señor arraigue nuestras raíces. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo tiene los mismos sentimientos con respecto a los creyentes del Nuevo Testamento que tuvo este salmista en el Antiguo Testamento. Es interesante que el apóstol reúna una figura tomada de la agricultura con otra tomada de la arquitectura. Ora para que los efesios sean cimentados. Cimiento tiene que ver con construcción. Cimentados en amor. Así que él toma la figura arraigado de la agricultura y después toma la figura cimentado de lo que tiene que ver con la arquitectura. ¿Cimentados en qué? En amor. Tienen necesidad de unos cimientos realmente sólidos en el amor. Usted y yo tenemos la necesidad de ser bien cimentados en amor, pero el amor es sufrido, es benigno, el amor nos irrita, el amor no es jactancioso, el amor no busca lo suyo propio, el amor es perdonador. Así que si nosotros estamos cimentados en amor, no vamos a tener nunca resentimiento, ni vamos a hacer acepción de persona. Pablo oraba para que los efesios fueran cimentados en amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Santiago exhorta a los creyentes con palabras similares: afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca.
Santiago 5:8. Pedro manifiesta el deseo de que Dios perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. 1 Pedro 5:10. ¿A quién? A los creyentes. Por último, Pablo pide en su oración que los efesios puedan comprender la plenitud del amor de Cristo. Sabe que deben pedir ardientemente esa comprensión. Ningún esfuerzo intelectual basta por sí solo. Dios es el único que nos los puede dar a comprender por medio de su Espíritu, porque dice que Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Ahora, el amor es el poder interno. El amor es el fruto del Espíritu. El amor es el carácter de Cristo. Cada uno de los otros componentes del fruto del Espíritu son manifestaciones del amor. Por ejemplo, dice amor gozo. Gozo es amor regocijante. O sea, el amor es el fruto del Espíritu. El amor es el carácter de nuestro Señor Jesucristo. El amor es el atributo más maravilloso que tiene Dios para con nosotros los seres humanos. Dios es todopoderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente, pero ¿sabe con qué atributo nos salvó Dios? Porque de tal manera nos amó que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe cuál fue el atributo por el cual Cristo Jesús nos ha salvado? Nos amó tanto que se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Y el Padre envía al amoroso y santo Espíritu para que el Espíritu Santo derrame el amor de Dios en nuestros corazones. Esto es impresionante. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que nosotros necesitamos comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. ¿Para qué, hermano Leslie? Hombre, para amar como amó Cristo. ¿Qué les parece? Fíjese que Cristo Jesús estaba en la cruz del Calvario. Le habían arrancado parte de la barba, lo escupían, meneaban la cabeza. Y el Señor Jesucristo, ¿sabe qué hizo? Padre, perdónalo porque ellos no saben lo que hacen. Por amor los perdonó, no se llenó de resentimiento. Y nosotros por cualquier cosita ya estamos resentidos. Lo que hace falta es que el Espíritu Santo derrame el amor de Dios. Ese es un poder interno. El poder interno es el amor. El otro poder es el poder externo, el explosivo, con el que se hacen maravillas, milagros, prodigios, sanidades. Ese es el mismo poder del Espíritu Santo. Pero su poder no es solamente explosivo, su poder es también implosivo. Él nos llena del amor de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. No obstante, la oración del apóstol Pablo no tiene el propósito de que los efesios lleguen a tener un conocimiento exclusivo de unos pocos. Tiene la esperanza de que lleguen a comprender las verdades del Evangelio junto con todos los santos. O sea, todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Él sabe que los santos llegan con mayor facilidad a esta profundidad de comprensión cuando se reúnen que durante su oración personal. Hay ciertas cosas que Dios ha dispuesto comunicar a los miembros del cuerpo de Cristo por medio de otros creyentes. Por tanto, la fidelidad a las reuniones de la iglesia no es un lujo,
sino una necesidad. Usted, cada vez que usted va a congregarse, hay algo que el Señor le entrega como parte de la edificación para usted en ese día. Si usted se lo pierde, usted se perdió algo que Dios le tenía que entregar. Tiene que entender eso. Es una comunidad, es un cuerpo, es un edificio. Así se ve la iglesia, como algo compacto, no dividido. Este conocimiento sobrepasa todo entendimiento humano, sigue diciendo Pablo. Por tanto, ha estado orando para que los hermanos de Éfeso conozcan lo que el ser humano no puede conocer con su propio entendimiento. Además de esto, ora para que sean llenos de la plenitud misma de Dios. Esto también parece algo imposible a simple vista. Es el Espíritu Santo el que lo hace posible. En su primera carta a los Corintios, el apóstol dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quién? Para los que le aman, por medio del Espíritu Santo. Después añade inmediatamente: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Aleluya. 1 Corintios capítulo 2, versículos 9 y 10. De igual manera, amados hermanos y hermanas, en su carta a los Efesios, después de hablar de cosas que parecen imposibles, afirma que Dios es poderoso para hacer todas las cosas. Mire cómo él dice: mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Nuestro Dios es todopoderoso, omnipotente, omnisciente y omnipresente. Todo lo que Él quiere hacer, según el designio de su voluntad, Él lo hace. Y no hay quien le diga no lo hagas. Su oración no es absurda ni imposible. Ha orado con toda seriedad por los efesios y tiene seguridad total de que Dios le concederá lo que ha pedido. Déjeme hacerle un recuento. Las 4 cosas que Pablo pidió a Dios para los efesios. 1, que les diera poder. 2, que habitara en ellos. 3, que los arraigara y cimentara en amor. 4, que ampliara su comprensión del amor de Cristo. Eso es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas hoy. Sin embargo, no está dispuesto a obrar si nosotros no le sometemos nuestra voluntad. No lo va a hacer, no lo puede hacer. Tenemos que rendirnos totalmente a Él. Aquí hay una pregunta. ¿Hay algo en su vida que le está haciendo de obstáculo a la obra del Espíritu Santo? ¿Qué podría hacer para que hubiera en usted una entrega mayor al Espíritu Santo? Estas preguntas son muy importantes. Esta es la parte de la aplicación del poder del Espíritu Santo. Pero no solo para pensarla, sino sobre todo para actuar. Una vez que la hayamos respondido, por eso se la vuelvo a hacer. ¿Hay algo en su vida que le está haciendo de obstáculo a la obra del Espíritu Santo? ¿Qué podría hacer para que hubiera en usted una entrega mayor al Espíritu? ¿Qué piensa hacer al respecto durante esta semana en adelante? Reflexione si usted le está permitiendo al Espíritu Santo hacer estas 4 cosas en su vida. ¿Le está dando poder el Espíritu?
¿Está habitando en usted con plena libertad? ¿Le está arraigando y fundamentando en el amor? ¿Le está ampliando su comprensión del amor de Cristo? ¿Qué le puede impedir al Espíritu que ore en usted? Usted, mi hermano, mi hermana, debe centrar sus pensamientos y sus esfuerzos en una sola cosa que podría cambiar y que mejoraría la obra del Espíritu Santo en su vida. Así evitará el tomar demasiadas decisiones y no llevar a cabo ninguna. Es mejor que las vaya convirtiendo en realidad una por una. Sería bueno que escribiera la decisión que ha tomado en un papel pequeño, después que el Espíritu le ha hablado en el día de hoy y le ha dicho en esto, tiene que trabajar en esto. Anótelo en un papel o en una tarjeta que pueda llevar consigo continuamente hasta que usted vea que le ha entregado por completo eso al Espíritu Santo. No cese, porque si no, usted no puede tener esas 4 cosas que el apóstol Pablo pidió para los hermanos de Éfeso. Una de las obras más importantes del Espíritu Santo en nosotros es acercarnos a Cristo. Sin el Espíritu Santo, nos sería imposible alcanzar la madurez espiritual, hermanos y hermanas. Él es quien nos convence de pecado y nos ayuda a desarrollar nuestra fe en Cristo. Nos renueva espiritualmente y nos asegura nuestra posición en Cristo. Mire, yo estoy seguro que cuando yo hablé del Espíritu del poder o del poder del Espíritu Santo, usted estaría pensando en milagros, en maravilla, en prodigio, en sanidades. Esa es parte del poder del Espíritu Santo. Pero también la parte de su poder es darnos las 4 cosas que nos fortalezca en nuestro ser con su poder, en nuestro hombre interior, que derrame el amor de Dios en nuestro corazón para que amemos como Dios ama. Si nosotros amáramos como Dios ama, se acaba en medio de las congregaciones la división, el chisme, todo eso desaparece. ¿Sabe por qué existe eso en nuestra congregación? Porque no amamos como Dios ama. Así que necesitamos ser fortalecidos con el poder del Espíritu Santo en nuestro ser interior. ¿Qué les parece? Esto es la palabra que el Señor le entrega en el día de hoy. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, muchísimas gracias. Tú has sido completamente claro de cómo nosotros podemos ser fortalecidos en nuestro ser interior. Y las cosas que nosotros tenemos que recibir de parte de tu Espíritu Santo. Ese poder, que Él nos acerque a nuestro Señor Jesucristo, que Él nos arraigue y nos cimiente de tal manera que nosotros podamos permanecer firmes sin fluctuar, que nosotros podamos a través del Espíritu Santo cada día alcanzar mayor madurez. Es el deseo de nuestros corazones, porque el ser arraigado y cimentado nos habla a nosotros acerca de madurez. Queremos ser maduros en Cristo Jesús. Te pedimos que tu glorioso y santo Espíritu nos pueda indicar cuáles son las cosas
que necesitamos mejorar. Y que, Padre, nosotros empecemos una a una, porque si nos las ponemos todas en la mente, no abarcamos nada. Que empecemos una a una hasta que todo eso sea corregido y el poder de tu Espíritu Santo fluye en nosotros de una manera impresionante, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, qué tremendo el poder del Espíritu Santo, el Espíritu de poder, el poder que Él nos envía a nosotros para que podamos reflejar la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos y hermanas, muchísimas gracias por haber estado conmigo en esta tarde. Les agradezco muchísimo y deseo que el Señor nos permita volver a vernos el próximo jueves, cuando seguiremos estudiando la segunda carta del apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica. Mientras llega ese tiempo, que el Señor me le bendiga, me lo prospere, le guarde, le proteja de manera sobrenatural. Es el deseo de mi corazón. Que el Señor alce sobre usted su rostro y ponga en usted paz. Saludos y bendiciones.